Buenas noches, son las 22 horas y estamos en vivo. Ayer tratamos la crisis eléctrica, anteayer la crisis económica, hoy la política de comunicación y mañana será el problema de seguridad. Es decir, estamos dedicando el tiempo a lo más urgente y valioso de este país, muy distante de la telenovela que por fin se va a Israel. Quiero dedicarle este programa a la mujer que me aplaca todas las noches, que apaga el volcán que soy antes de las 22 horas, y me hace aparecer 10 años menor sin ponerme botox. Tere, ven. Ven. Por favor, aplauda a todo el mundo. Ven acá. Okay. Ella es Teresa Verdesoto, quien hoy cumple 72 años. Mentira. Y parece de 62. Tere, gracias por todo. Por tu cariño, por tu paciencia y por tu energía. Aquí estamos. Felicidades. Ahora sí, andándote tu marido, ¿ya? Okay. Disculpen esta nota de humor y personal con el extraordinario equipo que tengo, que sin embargo, como ustedes verán, no es infalible y a veces me saca de quicio, pero siempre me saca al aire. Bienvenidos entonces a un tema fundamental, toda la hora con el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, con alguien que pasó por allí, Andrés Seminario, y una experta en comunicación política, Pamela León, que harán de comentaristas a las contestaciones que tenga el flamante secretario de Comunicación. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. La política de comunicación es el tema esta noche, pero antes de entrar en materia, quisiera transmitirles una buena noticia. El presidente Novoa ha escogido al mejor de los generales opcionados para ser comandante general de la policía, Víctor Zárate. Y como pidió las renuncias a todos los de la cúpula, a todos los generales en general, él podrá escoger a quienes, sin ser parte de una terna, por sus antecedentes muy conocidos al interior de la policía, no serían de lo mejor que pueda mantener. Hay también un comando conjunto de las Fuerzas Armadas renovado y una visión renovadora del jefe del comando conjunto, que hoy dijo, palabras más, palabras menos, la guerra no solamente la hacemos los militares, la deben hacer también en el resto de la sociedad. Y reiteró que para alcanzar la paz hay que hacer la guerra. Está muy claro a qué y a quiénes se dirige. Lo que falta es precisar qué esperan de los que hacemos la guerra sin necesidad de armas letales, sino a veces verbales. Aplaudo esa definición y esa convocatoria, pero ahora sí, si se sigue hablando de que debemos unirnos y la unidad nacional, es tiempo de concretarla. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera, Extreme TV Cable, Canal 15 de Vito TVO o 709 en alta definición. En DirecTV estamos por Canal 194, que es Manavisión, Canal 9 en Manaví, solo allá señal abierta. En estas y todas las demás cableras, gracias a RTU, DirecTV 177, SNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Estás viendo si leo, ¿no? Detalles del secretario de Comunicación. Oye, ¿la memoria de este tipo o no es teleprompter? Están las notas ahí. Se nota que Andrés Seminario ha sido secretario de Comunicación. Oye, ¿y este? Distracción aparte. En radio, 101.3 FM. En audio y en imagen para sus plataformas digitales, Radio Centro. Candela con K, en cambio, 89.3 FM, es en Manaví. Y La Bonita del centro del país, también 89.3 FM, en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua.
en Quito, Radio Única 94.5 FM. Señor secretario de Comunicación, bienvenido. Híjole, usted vuelve a esa posición luego de haberla desempeñado con Yamil Mawad. Es economista, tiene una maestría en gestión política de Georgetown y una maestría en ciencias políticas con especialidad en comunicación oral en la Southern Illinois University de Carbondale, Estados Unidos. 30 años en la consultoría política, y si sigo con su hoja de vida se me acaba el programa. Voy a empezar por lo que no le han preguntado. ¿Por qué de Guillermo Lasso a Daniel Noboa? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. En primer lugar, disculpas que no puedo estar en el set. Mi plan original era ir a Guayaquil, acompañarles desde el set. Es no solamente una deferencia, sino un merecido respeto por una enorme trayectoria política de comunicación que ha llevado tu programa, tu liderazgo. Mi total respeto. Le habría dado un saludo de feliz cumpleaños a Teresa también. Un gusto estar aquí con Pamela, un gusto estar aquí con Andrés. Buenas noches y saludos a toda tu audiencia. ¿Por qué le da igual trabajar para uno u otro presidente? Cuando tú haces un trabajo profesional y no político, eso no es tan difícil. Yo he trabajado y asesorado en política y sobre todo en comunicación política, y nunca en mi vida he estado afiliado a un partido político. No tengo ese interés, punto uno. La verdad es que yo creo que he sido un muy buen consultor. No soy un administrador público, siempre fui asesor, y en mi área de comunicación. Entonces, sí, yo creo en el profesionalismo de todas las áreas, en cualquiera de los ministerios. Es un argumento que yo no lo considero válido en general. Por ejemplo, cuando te dicen tú eres ministro o de Finanzas o de Energía y te dicen, pero tu subsecretario estuvo en el gobierno en el gobierno del otro. No, esa para mí no es la pregunta. La pregunta para mí es, esa persona, ella o él, fueron profesionales, tienen una hoja de vida honorable. Entonces, para mí la palabra válida tiene experiencia. Yo no he estado en partidos políticos, no tengo un proyecto político. Cuando se me pide, sobre todo en el Ecuador, que es el único caso donde he aceptado muchísimos más contratos, porque aquí vivían mis padres, ahora mi madre, mi familia. He venido al Ecuador cada 2 meses siempre, aprovechando cualquier oportunidad para venir, visitar y seguir en contacto con que es mi país, al cual quiero mucho y al cual espero servir por el tiempo que así lo diga el señor presidente. Roberto, yo sostuve en un programa anterior que la única vez que usted fue secretario de Comunicación antes con Mawad le fue mal. A Mawad y al gobierno no necesariamente por usted le fue mal. Y que va a dejar de hacer lo que mejor hacía para pasar de asesor a ejecutor. ¿Cuáles son las diferencias para que esta vez le vaya bien? Es decir, para que se aproveche su experiencia y se oiga su consejo. Bueno, primero tengo más de 25 años de experiencia después de eso. Eso es un argumento. Segundo argumento, bueno, podemos conversarlo, pero yo no creo que los problemas del 99 fueron problemas de comunicación, fueron problemas profundamente económicos, y lo que para mí la reflexión de esos años es que tenemos que hacer todo lo necesario para no volver a encontrarnos como país en la misma situación. ¿Fue un problema de comunicación? Sin lugar a dudas la comunicación pudo haber mejorado, pero yo creo que los problemas del Ecuador estaban en lo que todos conocimos, sobre todo una profundísima crisis económica. Para tener una idea, durante los años dorados del Ecuador el precio del petróleo llegó hasta, si mal no recuerdo, $140. Correcto. Y en esos años llegó en promedio a $8. Si una ecuación económica similar le llega a pasar a cualquier presidente, la situación no va a ser de comunicación, va a ser económica. Lo que tenemos que trabajar, y eso es lo que está enfocado el presidente Daniel Noboa, es para que situaciones de esa naturaleza no pasen, y para que no pasen tenemos que enfrentar los problemas económicos y los problemas de la violencia, que son en gran parte resultado de los problemas económicos también. Lo último de esta parte personal con la cual yo necesito comenzar, y espero que la gente lo entienda y así esclarezca y ubique mejor su rol. Le va a tocar pasar de martillo a yunque. ¿Está preparado? No entiendo muy bien la expresión. Okay. Tengo que dar
palo Es decir, antes usted de alguna manera proponía y golpeaba, ahora le va a tocar recibir los golpes. ¿Está preparado? Lo sabremos con el camino. Hay una cosa que sí quiero dejar clara y también conversé con el presidente electo en ese momento. Yo, así como no he sido político, en general no soy un administrador público y por eso mi primera decisión, mi subsecretaria general es una abogada en Derecho en Administración Pública, porque reconozco que esa es mi debilidad. Yo no tengo esa experiencia en comunicación, pero tenerla. Cristina León. Ok. Y me olvidé el nombre porque, de nuevo, no es amiga, no la conocía, hicimos la mejor búsqueda necesaria, la mejor reputación, entonces no es amiga, Cristina León, y estoy muy contento que haya aceptado. Bien, meritocracia. Ahora sí, entremos en materia. Lorena Ochoa, bienvenida. Gracias, Carlos. Buenas noches y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Tras estas declaraciones o respuestas introductorias del secretario de Comunicación, veamos algunas de sus intervenciones recientes en las cuales ya ha adelantado algunos elementos de juicio de su misión. Una buena comunicación es aquella que se adapta al líder. Y yo he estado trabajando con él 4 días, no estuve en su campaña, entonces yo tengo que diseñar cuál es la comunicación que es más efectiva a la forma de ser de él. Es un hombre de territorio, lo dijo en su discurso, y eso es lo interesante, porque es un personaje muy, muy especial. ¿Y por qué es especial? Porque tiene 35 años, pero ha estado 35 años en la política y al mismo tiempo en la empresa. Allí hay ya una primera definición, economista que usted le hizo a Teleamazonas. Explíquela un poco más. ¿Qué va a hacer para que la buena comunicación se adapte al líder? Mi primera experiencia en estos 25 años que he estado y de las que me siento más orgulloso, yo fui el asesor y el estratega político del expresidente de Guatemala, Álvaro Colón Caballeros. Estoy muy orgulloso de todo lo que hicimos con él. Cuando me ofrecieron trabajar en su campaña, me hablaron de todo su récord, que era impresionante, de defensa de los derechos humanos, la lucha por la paz, trabajos sociales. Fue una de las personas más honradas en las comunidades mayas como uno de sus asesores espirituales. Una extraordinaria persona. Tenía un problema. Cuando tenía más o menos 7 años, tuvo un accidente y tenía un problema de voz. Prácticamente no hablaba. Cuando me contaron eso, mi primera reacción fue extraordinario. Yo puedo trabajar con él. Ok, vamos con un segundo elemento. Lorena. Está claro que otra de las características que imprimirá Roberto Izurrieta a su gestión es la de exponerse, a diferencia de algunos antecesores. Tenemos que entender nosotros los ministros que somos de libre remoción. Y yo creo que un buen ministro es aquel que... Hay 2 clases de empleado público o de ministro. Aquel que se la juega dispuesto a caer en batalla. Y claro, cuando te nombran ministro, muchas veces lo que dices, no, yo quiero durar el año y medio. Me voy a equivocar, voy a estar hablando y me voy a equivocar ahora, mañana y voy a tener que pedir disculpas, es parte de la dinámica. Eso o hacer lo que han hecho los últimos secretarios de comunicación con sus virtudes y con sus méritos es no salir. Usted dio hace pocos instantes una definición que se presta para muchas interpretaciones de su política de comunicación. Deme ahora otra sobre su rol, recordando yo un antecedente. Ha contado públicamente que lo llama el presidente Noboa para proponerle que trabaje con él y usted le dice, bueno, lo que yo soy es un consultor y asesor y eso quiero ser. Y el presidente le dijo, ese es el problema. Todo el mundo quiere ser asesor y nadie se quiere comprometer y echar encima esta carga. ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo lo hacemos? Por eso que el país nos sale adelante. Más o menos fue esto. Y usted se embarcó para tener ¿qué rol? Efectivamente fue así. Además, él habló, y algo que por supuesto estábamos totalmente conectados, del sentido de urgencia y de emergencia que vive el país. Yo lo que siento es, no encuentro mejor palabra, he hecho mi conscripción pública en el Ecuador, entregué mucho, sufrí mucho, y de ahí tuve una carrera profesional sumamente exitosa.
yo con mi esposo, los dos profesionales, y cuando te miran a los ojos y te dicen, el país está atravesando una situación muy, muy grave y necesita un compromiso mayor, te llega al corazón, te llega a tus principios y valores, y por más que yo estoy convencido que no soy la persona ideal, porque no tengo experiencia pública, creo que una de las libertades es exactamente lo que digo, y estoy dispuesto a tomar más riesgos porque la situación lo amerita y porque no estoy aquí para defender un puesto, sino para hacer un trabajo en la mejor de mis habilidades, teniendo totalmente claro que yo no sé todo de todo, ni tampoco nada de nada. ¿Cuánto sé? Lo veremos en este programa. Probablemente nos va a sobrar media hora. No, para nada. Qué bien. Felicitaciones. Sí lo vi entrar con su pareja a la sesión en el Congreso. Qué bueno. Y qué valioso que a estas alturas de la vida no ponga su prestigio en una urna para contemplarlo, ¿ya? Sino en una función para arriesgarlo. Ojalá más asuman un reto así. La credibilidad está para usarla, para gastarla, no para ponerla en marco y todos los días decirle a los nietos que la vean. Con este antecedente, quien estuvo allí y salió de allí, Andrés Seminario, tu primera evaluación de lo que le acabas de escuchar a Roberto Izurieta con sus propósitos generales. No dudo de los méritos académicos y de experiencia de Roberto. Del señor secretario de Comunicación. Perdón, Roberto. Economista Izurieta. Pero quiero llevarlo a una reflexión más bien, y si puedo atreverme a hacer una sugerencia y una pregunta, me encantaría. Para eso estamos. ¿Cuál es la reflexión? Ecuador es el único país en donde el despelote es positivo. Tanto que podría convertirse en un movimiento cultural como en su momento fue Barbie. Guardando las distancias. Sí, ¿no? te entiendo. Ahora, estoy usando esta analogía porque creo que a todo el mundo le queda claro hacia dónde voy. Creo que podemos llevar este despelote un paso más allá y darle sentido a un nuevo Ecuador, que hoy es una frase o es un logo. Y es más, hice una tarea. A ver. Y es, ¿qué tal si creamos la República Ecuatorial del Despelote? Y empezamos a llenar con contenido esto. ¿De qué se trata el nuevo Ecuador? Esa es la pregunta que le tengo al secretario de Comunicación. ¿A dónde nos quieren llevar? Sí sabes de quién es la frase, ¿no? Que vive el despelote. Sí, claro, sí. ¿De quién es? A ver. De Álvaro. Ah, ok, la estás recordando. Ok, bien. Una broma muy seria. ¿Cuál es el concepto del nuevo Ecuador, Roberto? ¿De qué se trata? ¿A qué lo van a asociar? Primero, buenas noches, Andrés. Mi respeto, mi afecto, mi reconocimiento por tu trayectoria. Con respecto a tu pregunta, lo voy a pensar. Mi primera reacción es no me gusta. ¿Por qué? Porque yo creo que el Ecuador sí, efectivamente hemos vivido. Mira, o sea, la película que yo tengo del Ecuador de los últimos 2-3 años es demasiado fuerte lo que ha vivido el Ecuador. Entonces yo más bien pensaría que hay que darle un sentido, y ese sentido es lo que dice el presidente Noboa, que tenemos que reactivar la economía, tenemos que generar empleo, pero una cosa que creo que es lo que él lo tiene muy claro y es lo que yo he tratado de comunicar. Y yo creo que la revista, perdón si hago propaganda inapropiada, no, pero la portada de la revista Pistazo de este número creo que realmente agarra el verdadero corazón de lo que está pasando. Lo que está pasando ahora en el Ecuador es que ha habido un profundo cambio. Y queremos verlo como un cambio político, y no es un cambio político. Es un cambio generacional, sin lugar a dudas, pero lo más importante es que es un cambio en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de relacionarse. En otras palabras, respondiendo a tu pregunta, el verdadero cambio está expresado en la persona del presidente de la República, con sus características. Y cuando él habló a la nación en su acto de posesión, creo que es la primera fotografía completa que tenemos de él. Vamos en breve a desarrollar justo un fragmento de eso y a ver la portada de Vistazo a la que se refiere Roberto, en donde está el presidente sobre la parte izquierda y luego está el gabinete hablando de que una generación joven asume el poder. Pero antes de proseguir, Roberto, Pamela León, tu misma primera impresión de esta descripción que piensa hacer el secretario de Comunicación de una política identificada con un nuevo Ecuador que vemos todavía
no se expresa en otras cosas? Es complicado hablar de un nuevo Ecuador cuando tenemos una asamblea similar. Hay que cuadrar bien las palabras que utilizamos para definir, sobre todo porque de todas maneras existen transversales que de alguna manera están empezando a consolidar el gobierno de Noboa. Para mí es el gobierno de la disrupción. Cuando el secretario de gobierno, por ejemplo, menciona que la comunicación funciona cuando se adapta al líder, está justamente respondiendo a estas disonancias cognitivas, a que no se generen disonancias cognitivas. Uh-huh. Y eso es positivo, porque genera certidumbre dentro de la oficialidad en comunicación del gobierno. Pero dijo algo más, y lo reiteró hace pocos instantes, Roberto, se lo escuché también el otro día, creo que fue cuando estuve en la posta. El cambio es él. Está representado en él, sin duda, se nota en él. Usted dijo también, si hablaba 45 minutos en la ceremonia de posesión, no había cambio, ¿ya? Claro. Pero, ¿cómo más representar eso para ver que el cambio primero no se agota en él y no depende solo de él? ¿Cómo más? Correcto. Pamela dice una cosa que sí nos tiene que llamar a la reflexión en términos, si tú quieres, estratégicos o políticos. En la última elección se produce un profundo cambio político, generacional, de estilo, de liderazgo, de tipo de persona, enorme en el Ecuador, enorme. Pero la fotografía política, lo que dice Pamela, es totalmente cierto. La fotografía política es casi una copia de la elección de la segunda vuelta del segundo año. Y ese es el reto del Ecuador, que son el reto de muchos países. Lo que yo pienso, y que es lo que hemos conversado y que me ha conversado muchas veces el presidente Noboa, es: somos una parte del cambio en la estructura del Estado, en la política del país, una parte. Tenemos otras fotografías que están iguales. Entonces, lo que yo visualizo es que cuando tienes un líder que va en la dirección correcta y va mucho más adelante, después tenemos que pasar a los siguientes cambios. Si es que el país dice muy bien, por ahí vamos. Correcto. Y esa fotografía política, en última instancia, tiene que cambiar, si no simplemente estaremos limitados de un cambio solamente para el sector ejecutivo. Y solamente para aclarar, lo tiene claro. Estoy pidiendo un cambio político, lo que estoy diciendo es que, de nuevo, mi argumento es, el cambio no es político, es mucho más profundo, y ese cambio más profundo tiene que ir en la dirección que llegue a otras esferas. Lo tiene del claro. Estado, la Asamblea, Poder Judicial, etcétera, etcétera. Ahí en cambio discrepo. Si aspiran a imbuir de cambio esos sectores, se estanca el cambio, pero lo tiene claro. ¿Quería agotar algo, Andrés? Solo simplemente, ¿cuál es la dirección? Habla de una nueva dirección. Estoy de acuerdo en lo que dice el secretario de Comunicación, pero ¿cuál es esta nueva dirección? Sí, el acuerdo con el legislativo fue disruptivo, el discurso de 7 minutos 29 segundos, disruptivo, el manejo del conflicto con la vicepresidenta, disruptivo. La nueva forma es el fondo, que nos lleva a dónde. En esta narrativa, ¿cuál es la historia con final feliz? Qué buena pregunta. Cuando tenga que ausentarme del programa, ¿puedes venir a conducirlo tú? Encantado. Fuera de bromas. ¿Ya? Bueno, una vez se lo encargué a María Fernanda Perrone. Ya encontré a la persona. Porque es complicado tomar vacaciones en este puesto. Te puedes ir de vacaciones. Pero no te vas a querer quedar, pues. No vamos a hacer como la radio hace algunos años atrás. A ver, esa pregunta la responde Roberto Usurieta al volver. ¿Qué inquietud tienes para que responda al volver? Justamente va por ese lado, porque una de las cosas que creo que habría que cuidar es no dejarnos gobernar por los simbolismos. Y a lo que voy con esto es que en 7 días de gobierno lo que hemos visto son acciones disruptoras. Por ejemplo, romper en una tendencia de TikTok una derogación de una ley, romper relaciones con vicepresidencia, romper las competencias del quinto puente, romper diálogos. Romper, ¿qué es lo que une? Ya, de paso, las relaciones con la vicepresidencia las rompió ella, no él, por si acaso, y desde hace tiempo. Hecha esa precisión, ¿tenemos la portada de vistazo para ponerla? Ok, miren, esto es a lo que se refirió Roberto Usurieta, ¿ya? Que ilustra exactamente el significado que tiene o que quiere tener este gobierno. Cambio de época, la juventud al poder. Lorena. Cuando volvamos, algunas notas de las características personales de comunicación del presidente Daniel Noboa, las opiniones de su secretario en esta materia y, por supuesto, más de nuestros panelistas en el set.
La política de comunicación del gobierno tiene su representación principal, pero no única en el presidente. Requiere participación frecuente y oportuna del equipo para generar certezas y resultados. Ambas cosas. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Estamos con Roberto Izurieta, secretario de Comunicación del Gobierno, empezando a entender y a comprender la propuesta de comunicación que tiene él y que esboza el presidente Noboa para el gobierno. Les recuerdo que el replay del programa es en OnePlus, Canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen el mismo número. CNT, Claro TV, Extreme TV Cable, en 48 horas, Canal 14. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo, lo sube a su portada principal y portal de noticias. Y a todos los Estados Unidos llegamos a través de Macro Digital, especialmente porque tiene una gran cantidad de suscriptores en la cadena por parte de la colonia de ecuatorianos. Economista Izurieta, se preguntó Andrés Seminario cuál es la dirección del cambio. Quisiera saberla. Y pidió Pamela León no quedarnos en los simbolismos. Refiérase a ambas cosas, por favor. Es muy buena la observación de Pamela. Mi respuesta sería, yo no estoy tan de acuerdo. Para mí, las formas muchas veces expresan el fondo. Entonces, sí, estamos viendo las formas, pero en realidad esas formas no son por una política de comunicación, es porque ha habido un cambio de fondo. ¿En qué consiste el cambio de fondo? En ver la política de una manera distinta, de liberarse de las anclas que tenemos muchas personas, como yo, que tenemos 60 años, que hemos vivido tanto en la política en los últimos años. Es como él mismo dice, con libertad, con esa libertad de no tener esas anclas y con un objetivo muy claro, y eso está muy, muy claro, y es el Ecuador necesita generar empleo. Para generar empleo necesitamos una serie de reformas, y la primera y la más urgente es la reforma que se ha propuesto a la Asamblea, que es para incentivar el empleo. A diferencia de políticas, si tú quieres, más fiscalistas, y no quiero entrar en el área que le corresponde a otro ministerio, que es la economía, lo que él está enfocado, el presidente está enfocado, es cómo reactivamos la economía en un país que tiene un enorme potencial y que no estamos lejos de llegar a eso, un país que en el fondo con mucha riqueza para explotar, para generar empleo. El primer paso va a ser esta reforma básicamente para la generación de empleo. Me ha dado o nos ha dado usted 5 claves de la dirección del cambio. Parte por ver una política de una manera distinta, sin anclas, ¿ya? El presidente Noboa lo dijo de otra manera, ¿ya? Pero es el mismo concepto, sin anclas. Habló de no ideologías, no partidismos, etcétera. Con libertad, con ganar empleo, generar empleo como objetivo principal, no único, y basado en reformas. Un aporte adicional para seguir en este examen, Lorena. Con su característico sentido de la ironía, en una reciente nota de Ecuavisa, Lenín Artieda describía así la intervención del presidente Noboa cuando fue a recibir sus credenciales. Cuando en el discurso de rigor en la ceremonia de entrega de credenciales subió al atril y armado de media docena de apuntes en una hoja, casi llega a los 7 minutos, incluido aplausos. Y ese tiempo le fue suficiente para exponerle al país que él está consciente que no es un gran orador y que cree que habla espeso. Vamos a tocar fibras sensibles de grupos de poder, de grupos que han estado enquistados con corrupción en el Estado por décadas. Noboa dice que ella se siente traicionado por gente cercana a la que no identifica porque de lo que se ve no se habla y tampoco se pregunta. Andrés Seminario, refiérase a la forma en que evalúa y proyecta e interpreta el secretario de Comunicación esa manera de comunicar
del jefe de Estado. Me parece extraordinario que sea conciso, directo, concreto, específico y corto. Si no tiene nada más que decir, Pero no, suficiente. pero no por ser eso, deja de decir ciertas cosas. Exactamente. Su discurso de posesión creo que dijo lo que tenía que decir y puso los puntos sobre las IES. Era un discurso conceptual, no programático. Es un nuevo Ecuador. Ya. ¿Y por qué no estamos preparados para tener una nueva visión de ese presidente? Nos desconcertamos porque no fue el gran orador de 45 minutos. Porque es lo que estábamos acostumbrados al gran orador y las... ¿Y no 45, debemos desacostumbrarnos a eso? Yo creo que es parte del proceso, pero funciona mejor en la medida de lo siguiente. Déjame ponerte un ejemplo. Ajá. Yo quiero alcanzar ese vaso porque tengo sed. Ordeno a mi brazo que se estire para alcanzar el vaso, ¿no? Uso esta metáfora para explicar el nuevo Ecuador está allá. Y para llegar a él debo estirar el brazo. Para estirar el brazo debo tener el deseo de tomar el agua. Pero si yo no explico que hay agua en el vaso, no voy a estirar el brazo. De nuevo, empleabilidad y delincuencia. Lo dijo clarísimo en todos sus discursos del presidente. Fue la mejor frase. Exactamente. Dijo, para combatir la violencia hay que y la atacar, miseria. la desocupación. Es correcto, fue muy específico. Fue la mejor frase del discurso. Pero combatir la violencia y crear empleo, ¿para qué? Tú me vas a decir, sí, obvio, para que vivamos en paz y tengamos Bienestar. trabajo. Es que no hay que ni qué decirlo. No, por el contrario, yo creo que sí. Yo sí esperaría Ok. un Ecuador pintado de esta manera. Ok. Esas definiciones, de paso, Roberto, creo que corresponden desagregar a los responsables de cada área. Pero antes de volver con usted, Pamela, lo referido a su cuestionamiento, a su planteamiento, fue que a veces el fondo es la forma cuando usted se preocupaba de cuidado, nos quedamos en los simbolismos. O sea, en la forma en que él se está expresando o comunicando, está diciendo cómo piensa ejecutar las cosas. Tanto que le llamábamos aquí el lunes a esto, aquí un comienzo fulgurante, que lleva un ritmo demencial, porque tiene de paso 35 años, trabaja el fin de semana, no para. ¿No hay ya una respuesta clara de que no se van a quedar en los significados nada más? Bueno, realmente los simbolismos son en este momento lo principal que está movilizando la opinión pública sobre lo que se puede entender del presidente. ¿Y por qué? Porque si evaluamos en estos 7 días de gobierno, ha realizado al menos la presidencia 5 comunicados. Eso es como un comunicado y medio por día. Estamos utilizando una herramienta que es bastante pragmatista y esos silencios, como decía Thompson, todo comunica, los silencios pueden llegar a ser utilitaristas. Y eso puede ser complicado. O malinterpretados. Ese es el malinterpretados. problema. ¿Por qué? Porque prestan... el utilitarismo busca justamente el resultado sin condiciones éticas o morales. Okay. Con una complicación, Carlos, brevísima, y es que si tú no cuentas tu historia, alguien la cuenta por ti. Ya. Economista Izurieta, estamos evaluando la comunicación de un gobierno a los 10 días de haber comenzado. Pero así es esto. Ustedes tienen año y medio de gobierno, así que no se quejen. ¿Cómo va a llenar los vacíos que se notan o quién va a desarrollar los mensajes que faltan? Mi primera observación sería la siguiente. Sí, quizás hemos sacado, no he hecho el cálculo, un comunicado en medio, pero yo creo que todos los comunicados reflejaban una acción. Entonces, mi interpretación, o por lo menos mi lectura o mi experiencia, es que más bien la comunicación está atrás de las acciones. Es un presidente de 35 años, con una enorme energía, con unas ganas enormes de cambiar el país, con una cantidad de información impresionante, no solamente por su experiencia empresarial, política, sino también por su enorme capacidad de absorber la información que te da la tecnología moderna, que una persona, por ejemplo, como yo, me cuesta mucho más. Entonces, el comentario está yendo a una velocidad enorme. Entonces, sí, las cosas la cantidad de acciones y cambios que se han producido en esta semana, en mi impresión, son, perdón la redundancia, bastante impresionantes. Ok, entonces la comunicación lo que tengo claro atrás de la acción. Lo que tengo claro es que ustedes no van a comunicar intenciones, sino acciones. Los comunicados no se van a transmitir anuncios. Entonces, ahí tengo el problema conceptual con el comentario de Andrés, que es muy válido. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés. Pero el problema es que en una situación así, no puedes caer en tratar nuevamente de vender cosas que en realidad tienes que concretarte
en acciones muy específicas que necesita el país para cumplir esos objetivos. En el caso de estas 2 semanas, de estas 3 semanas, es la ley del incentivo al empleo. Entonces, yo creo que es mejor concentrarse en eso específico y la gente tiene claro qué es lo que estamos buscando. Pero hacer lo contrario me parece que patinaría en algo. Yo tendría recelo, me parece muy válido el punto, pero yo tendría recelo de seguir esa línea. Ya, lo comprendo, pero en cambio ahí no coincido. Yo creo que la gente no lo tiene claro, que hay que persistir e insistir o ampliar más esos elementos que usted, como está cercano, y nosotros, como lo cubrimos a diario, seguramente los tenemos claro. Pero veamos la pieza a la que nos referimos hace pocos instantes, Lorena. Cuando volvamos, nuevas... No tenemos aquí la intervención de él. Ah, es después, perdón, tienes razón, Lorena, dale, equivocado. Cuando volvamos, nuevas respuestas de nuestro invitado central de esta noche. Además, más comentarios de nuestros panelistas en el set. La política de comunicación del gobierno tiene su representación principal, pero no única en el presidente. Requiere participación frecuente y oportuna del equipo para generar certezas y resultados. Ambas cosas. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. En 17 minutos tenemos que concluir, serán para entonces las 23 horas. Antes, la primera plana de la prensa de mañana. Les recuerdo que estamos analizando la política de comunicación con el secretario de esa materia del gobierno, economista Roberto Izurieta. Expreso, primera plana de este viernes. El centro sufre el impacto de una obra en retraso. Un sector productivo asfixiado se niega a fondear nueva crisis. Asamblea atenúa acusación a Lazo. Guayaquil vulnerable al delito y el acoso. El Universo. Los quiteños esperan que se inicien hoy las operaciones comerciales del metro. Expresidente Lazo no fue censurado en la asamblea. Noboa y Aguiñaga trataron varios temas. Cúpula militar posesionada en Carondelet. Partes de armas fueron halladas en embarcación que vino del extranjero. El Diario de Manabí. Extraditarán a narco ecuatoriano desde Colombia. Chonense festeja 109 años y está muy lúcida. Alcalde de Portoviejo pide la renuncia a gerentes y directores. Ahora sí, Lorena. La intervención del presidente Daniel Noboa en su mensaje presidencial fue impactante, no solo por la brevedad, sino por la fluidez y la contundencia con que se manejó. Para muchos, soy una generación distinta. Si hay algo distinto en mí, es que me gusta planificar, ponernos objetivos y medir todo para ver los avances. A todas las naciones amigas aquí presentes, gracias por su paciencia y habernos acompañado en este momento tan particular de nuestra historia. Les extendemos nuestra mano amiga, sin condiciones, pero les pediremos su apoyo, porque muchas de nuestras luchas son las luchas de todos. Siempre he sido una persona de pocas palabras, pero siempre he sido un joven de acción, como lo son la mayoría de las ecuatorianas y ecuatorianos, que lo único que piden es una oportunidad, la misma oportunidad que yo tuve, que ustedes me la dieron. Aquellos que busquen atraparme en viejos esquemas fracasarán. Soy un hombre libre, libre de prejuicios y políticamente distinto para muchos. Pero así es el Ecuador, joven, libre, diverso y emprendedor. Eso es solo una muestra. Y le quiero preguntar, Roberto Izurieta, ¿cómo logró usted ese gran cambio en la comunicación presidencial? Fluidez para leer el teleprompter, ritmo ágil, asertivo, convincente, repartiendo su mirada bien de un lado al otro. Ese es un comunicador, Daniel Noboa, que yo no había visto. Y fue una revelación. ¿Producto de qué? Voy a ser muy sincero. El único esfuerzo que yo tuve es ayudarle a que él se comunique y nos diga quién es. Un buen mensaje,
Una buena comunicación es aquella que representa lo de fondo, la persona. Una conversación que tuvimos es efectivamente lo que han conversado acá. Posibilidad 1 puede hacer un resumen de su plan de gobierno. El país ha pasado por todo lo que ha pasado y ha elegido a una persona de 35 años, que es difícil enmarcarlo en los esquemas políticos tradicionales. Entonces esa fue decisión de él. Había que mostrarle, él tenía que mostrarse el país como es. Y lo único que yo sí ayudé es en que él se sienta cómodo con su propia voz y abierto para decirle al Ecuador, esta persona soy yo, así soy yo. Y en ese sentido me pareció un proceso sumamente enriquecedor y mi única contribución es simplemente decir, eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que vas a hacer. Okay. Tienes que darle al país la oportunidad de que te vean, te conozcan, lo que piensas, lo que sientes. Recuerden que Roberto Usurieta tiene una maestría. Son sus palabras. Recuerden que Roberto Usurieta tiene una maestría, lo dije al principio, en ciencias políticas con especialidad en comunicación oral. Evaluemos a ese presidente comunicador que vimos en la posesión, Andrés, y de allí, ¿qué parte le debe corresponder en las primeras definiciones que hace Roberto Usurieta de lo que será la política de comunicación? Creo que lo más interesante del discurso es que se preocupó de cubrir todas las áreas, todos los elementos que Aristóteles establece como elementos para la persuasión. Reafirmó su etos, soy joven, y lo puso en positivo, pero en la juventud me da fortaleza. Habló de sus logos, de los temas que nos preocupan al Ecuador y cuáles son sus objetivos de largo plazo, en un contexto que fue además, en un patos que además fue disruptivo y que generó emociones positivas y negativas. Y esto es interesante porque nos han acostumbrado, hemos aprendido que debemos enfocarnos en las palabras. Pero la empatía no se trata de las palabras, se trata de las emociones. Y creo que generó, para bien y para mal, muchas emociones ese discurso. ¿Por qué para mal? Porque hay gente que critica que fue muy corto, lo cual me parece absolutamente superficial, con todo el respeto que se merecen. Como pieza de comunicación, me parece que es muy destacable. Ok. Yo para mal, diría que generó demasiadas expectativas. Por el cambio, la sorpresa, la brevedad y la claridad de las definiciones. Cuando averiguaba a los jóvenes sobre su reacción, 10 sobre 10 la mayoría. Habló en titulares. Habló para TikTok. Habló en headlines. Exactamente. Y cuando averiguaba a los de mi generación, tengo 68, los calificativos iban de 6 a 8. ¿Qué más dice el presidente Noboa en esa pieza de comunicación que fue su mensaje a la nación? Creo que todo se resume en el transversal que se ubica en todo el discurso. Antirrevancha pro Ecuador. Es algo que ubica y creo que a lo largo de esta semana ha tratado de consolidar lógicamente esa antirrevancha. Lo hace, por ejemplo, en todas las acciones que generan disrupción. Y pro Ecuador, por ejemplo, mucha gente no ha hablado de lo que pasa en este video de romper la derogación. No es solamente la ruptura del papel. Al final del video vemos a jóvenes traslúcidos en las paredes y eso es sentar a cogobernar a los jóvenes en el despacho presidencial. Ok. Yo veo una cosa adicional. Tú eres joven, pero lo recordarás, tienes 33, no se puede preguntar eso. ¿33? Se puede preguntar. 32, qué bueno. Puedes ser joven. En 15 cumplo 34. ¿Te acuerdas lo que rompía Correa? Yo justamente lo tengo apuntado. ¿Qué rompía Correa? Un periódico. Ok, ya. ¿Ven la diferencia? Simbolismos. Ok. El uno rompe la libertad de expresión y el otro rompe la atadura a la droga, a la adicción. Al consumir. Ok. Lorena. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestro invitado central de esta noche, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. La política de comunicación del gobierno tiene su representación principal, pero no única en el presidente. Requiere participación frecuente y oportuna del equipo para generar certezas y resultados. Ambas cosas. Vera a su manera, crítico e independiente. No aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza.
en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Señor secretario de Comunicación, mil gracias por su tiempo. Restan unas preguntas para ser respondidas exclusivamente en términos de sí o no a Lorena, su reflexión final. Y solo le quiero mencionar que he tenido un aluvión de mensajes de los DIRCOMs, sabiendo que usted venía esta noche, quejándose principalmente que le hacen falta directrices, que con la misma gente cómo piensan hacer algo diferente, que solo han cambiado una subsecretaria, que ha vuelto Ronnie Montenegro allí, que es correísta, que está alguien que estuvo en Petro Amazonas y que fue parte del equipo de Glass, que se llama Paola Pazmiño, recomendada por José Luis Cortázar. En fin, en esas interioridades algún momento alguien tendrá que entrar. Lo otro es que reclaman que la identidad gráfica del nuevo gobierno es muy parecida a la del anterior. ¿Ya? Miren lo que es esto, nuevo gobierno, versus la del anterior, la que estaba antes, allí, ya. Y que debe haber alguna diferenciación. Entiendo que son detalles de los cuales nos podremos ocupar más adelante cuando esté completamente montado en el caballo. Ahora, Lorena le tiene inquietudes para sí o no a usted. Adelante. Así es, Carlos. Le recuerdo a nuestro invitado que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿Es mejor tener un vocero para la presidencia de la República que no le quite como secretario de Comunicación demasiado tiempo en otras responsabilidades? ¿Sí o no? Sí, sería mejor tener un vocero. 2. ¿El lema Un Nuevo Ecuador resulta demasiado débil respecto a lo que representa el presidente y podría ser cambiado? ¿Me puedes repetir la pregunta? Mi respuesta sería no, se la entendí bien. Otra vez, dale. El lema Un Nuevo Ecuador resulta demasiado débil respecto a lo que representa el presidente y podría ser cambiado. Yo preferiría no cambiarlo. Número 3. Los medios de comunicación convencionales han retrocedido respecto a los digitales, pero retienen lo que a ellos les falta, credibilidad. ¿Sí o no? Sí, y además profundidad. 4. ¿Planea durar los 18 meses de gobierno? ¿Sí o no? Existen los planes de Dios, los planes del presidente y las circunstancias. Todo ministro es un puesto removible. Número 5 y última. Es más difícil con violín que con guitarra. Es decir, la comunicación política como actor de ella que como teórico de ella, ¿sí o no? La teoría tiene que representar a la práctica, ambas son difíciles. ¿Sí o no? Repíteme de nuevo la pregunta. Sí. Por supuesto, le repito, no se preocupe. Es más difícil con violín que con guitarra. Es decir, la comunicación política... Es más difícil hacer que pensar. Okay. Sí. Gracias. Gracias. Gracias, señor secretario de Comunicación. Gracias por su franqueza, por su accesibilidad y primeras definiciones. Quedamos citados para cuando podamos tener una segunda parte de manera presencial que nos permite mucho más interacción y evacuar mucho más temas. No debo concluir sin una opinión muy breve final de ustedes de lo escuchado sobre la política de comunicación del gobierno. Pamela. Me preocupa que sigue siendo una comunicación que enuncia muchos simbolismos. Creo que en este momento están tratando de posicionar más el eslogan que al presidente. Y eso es un error. Lo otro es que se habla desde el aspiracional y no desde lo que estamos percibiendo. Cuando habla de un nuevo gobierno sin anclas, no podemos hablar de un nuevo gobierno si las figuras que están detrás son exactamente las mismas. Andrés. Yo creo que hoy un nuevo Ecuador es un no sé qué aún que no puede darse el lujo de tener fecha de expiración, 18 meses. Debe trascender y para trascender hay que darle contenido. Un logo nuevo. David Ogilvy, un publicista inglés, decía algo fantástico. El consumidor no es tonto, es tu esposa. Estás insultando su inteligencia si crees que con un lindo logotipo y un par de adjetivos lo vas a convencer de que compre. Es más, creo que un nuevo Ecuador ya compró la mayoría de los ecuatorianos. Muchas gracias a ustedes. Esperamos que estos elementos críticos y oportunos nutran el criterio del secretario de Comunicación para mejorar lo que ya ha empezado bien. Porque ha empezado bien,
pero se puede agotar muy pronto si recae tanto el significado y la fuerza de la comunicación solamente en el presidente. El equipo debe entrar a actuar, aunque no tenga experiencia en eso. Tiene algo que puede suplirle en experiencia: frescura, autenticidad, ideas, en 2 o 3 de los que he visto ya exponerse a la prensa. Pero hablando de la prensa, a mí lo que me interesa en una segunda parte respecto a la política de comunicación son los principios en los que se va a basar: veracidad, oportunidad, intensidad, tolerancia, respeto a la libertad de expresión, accesibilidad y, lo más importante de todo, más información que propaganda. Menos publicidad sin que dejen de hacerla que exposición. Es apenas un gobierno de año y medio y le estamos pidiendo lo que normalmente se le exige a 1 de 4. Aguántense. Ustedes sabían que venían para esto. Lorena. Mañana en vivo a las 22 horas, nuestra invitada Mónica Palencia, ministra de Gobierno, que por ahora también está encargada del Ministerio del Interior. Hasta entonces, que tengan un descanso reparador y nos vamos con la satisfacción que no habrá apagones ni viernes, ni sábado, ni domingo. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de